Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El corazón que Dios no desprecia, el sacrificio verdadero que Él quiere ver en nosotros, es un arrepentimiento profundo y genuino, como el que tuvo por la gracia de Dios David, después de haber sido confrontado por el profeta Natán y descubierto su pecado. Este corazón contrito y humillado no es tan fácil encontrarlo. El Señor nos dice en su palabra que Él quiere de nosotros que nos humillemos delante de Él. Quiere que simplemente nuestros corazones se rompan de dolor cuando el pecado ha sido cometido. Y esto es todo lo contrario a lo que el ser humano por naturaleza es, orgulloso. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, no se arrepintieron al principio, sino que se escondieron. Y eso solemos hacer nosotros cuando pecamos, nos escondemos. Nos escondemos de Dios y de los demás, intentando olvidar lo que ha pasado, como también hizo David cuando pecó en el asunto de Betsabé y de Urías. Pero Dios lo descubrió para su propio bien, para que así pudiera arrepentirse, porque un corazón que no se rompe es un corazón entonces endurecido. Y lo peor que nos puede pasar es tener un corazón endurecido por el engaño del pecado de tal manera que nos apartemos de Dios. El arrepentimiento profundo es lo que Dios pide de nosotros, y eso se produce cuando nuestros corazones son sensibles ante el mal del pecado y anhelan la santidad. Ese corazón quebrantado es un corazón roto, es un corazón que está hecho cisuras debido a ese efecto del arrepentimiento en nosotros. El Señor habita con el quebrantado y humilde y vivifica el espíritu que está humillado. Él mira con gracia al pobre y humilde de espíritu que tiembla ante su palabra. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No se refiere a llorar por la pobreza o por la enfermedad, se refiere a llorar por el asunto del pecado. Cuando alguien es sensible al pecado, entonces practica la humildad y la sumisión, como también lo expresa David en este salmo, cuando dice: yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de modo que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Somos llevados a la oración y a la súplica verdadera cuando nuestros corazones son quebrantados mediante la acción maravillosa del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, porque el pecado es de tal naturaleza que tiende a insensibilizarnos, a endurecernos y a buscar cualquier escondrijo con tal de no presentarnos delante de Dios. Sin embargo, el Señor promete que eso va a cambiar. Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones, dice el profeta Ezequiel, capítulo 36. El lamento y el llanto, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, entristecido, es el efecto de la gracia de Dios. Ese corazón que hay que rasgar, como dice el Señor: no rasguéis vuestros vestidos, rasgad vuestros corazones. Como aquel que está pasando por un tiempo de luto, así debería ser también nuestra reacción delante de Dios cuando consideramos nuestros pecados. Derramaré sobre la casa de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, se refiere al Espíritu Santo, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él
como quien se aflige por el primogénito. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos al Señor con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Cuando el Espíritu Santo obra en una persona, le revela el pecado, le muestra el camino del arrepentimiento, aflige y contrista el corazón, pero para después ser renovado. Por eso dice aquí: crea en mí, oh Dios, dice también David, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Este es el camino, este es el único camino. Como aquel rey Josías, que al escuchar la palabra de Dios fue quebrantado su corazón en lloro y buscó un cambio en toda la nación, comenzando por sí mismo, así también pasa cuando la gracia de Dios invade nuestro corazón y entonces el endurecimiento del pecado es destruido. Como ese martillo que golpea la piedra, así la palabra de Dios en la mano del Espíritu es ese mazo que rompe nuestro corazón de mármol, nuestro corazón de hormigón endurecido por el pecado. Cuidado, hermanos, que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y esto es lo que es el peligro que tantos y tantos de nosotros tenemos. Si David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, si David, que era un hombre que amaba profundamente a Dios y que había sido fiel tantos días, pudo caer en este horrible pecado, mucho más nosotros, que no somos ni siquiera mejores que él. Por eso, ni siquiera iguales que él, quería decir, evitar endurecernos por el pecado significa buscar de Dios un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón que desea la santidad por encima de todas las cosas, pero no deseamos la santidad o debemos desear la santidad solo para que Dios no nos castigue, o solo por no desobedecer, o solo por, mantener la paz en nuestras almas, sino que deberíamos anhelar la santidad porque Dios es santo y la verdadera felicidad es ser parecidos a Él. Por eso, aquí David dice y le pide a Dios que cree en Él un corazón nuevo. Esa es la gran necesidad que tenemos, un corazón renovado, un corazón sensible, un corazón que se rompe y que llora y clama cuando desobedece a Dios, cuando pega contra Dios, pero que después se vuelve a Dios para sanidad y restauración. Pero debemos cuidar nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y recordemos que ese corazón humillado, ese corazón de aquel, según la parábola que Jesús contó, aquel publicano, golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Y Jesús dijo: de cierto os digo que éste bajó justificado, y no el arrogante, el endurecido, el religioso, que simplemente daba gracias porque no era tan malo como otros. ¿Cuál es entonces nuestro perfil? Espero que sea el corazón humillado y contrito, el corazón que reconoce quién es Dios. Ese corazón manso y humilde que Jesús tenía. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tenemos ese anhelo de parecernos a Cristo y de vivir en intimidad con Él, entonces nuestros corazones no serán endurecidos, sino que tendrán ese espíritu contrito y humillado, ese anhelo de agradar a Dios, el único sacrificio que Él espera de nosotros, porque nosotros ningún otro sacrificio podemos presentar sino a Cristo Jesús, nuestro Señor. Él, que es perfecto, murió en la cruz para que nosotros ahora podamos tener vida y vida en abundancia, podamos tener perdón para nuestros pecados, podamos tener ahora, por medio del Espíritu, un corazón nuevo, un espíritu recto, tal como el Señor prometió: quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo de carne, y haré que andéis en mis estatutos y que los pongáis por obra. Os lavaré de vuestros ídolos y os daré un corazón
nuevo y un espíritu nuevo. Vamos entonces a pedírselo al Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque por medio de tu cruz es posible que nosotros podamos tener un corazón regenerado, que podamos tener un nuevo corazón, porque nuestro corazón pecaminoso, que aún permanece en nosotros, sus restos del pecado, nos llevan una y otra vez a la ley del pecado y nos pueden llevar al desastre y a la vergüenza más horrible. Pero ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser renovados al arrepentimiento y no ser endurecidos por ese engaño, sino volvernos siempre a ti, rasgando nuestro corazón, quebrantando nuestro corazón delante de ti para volvernos de nuevo al camino, a tu presencia. Guárdanos del endurecimiento, guárdanos, Señor, del pecar, y haznos amar la santidad, porque tú eres santo y la verdadera felicidad es parecernos a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que tengáis un buen día. Dios os bendiga. Hasta pronto.